te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una producción del colectivo Más Igualdad. Es una propuesta de comunicación política que busca profundizar en la reflexión, en el intercambio de ideas, en la difusión de información de calidad, orientada también a la problemática de actualidad, pero también a asuntos de mediano y largo plazo. En el día de hoy vamos a estar tratando una temática que requiere profundizar con cuidado. Titulamos el programa de hoy Salud y Desarrollo Humano. ¿Cuánto nos costará no atender la crisis social? Y para ella invitamos a tres acompañantes, tres panelistas, podríamos decir, tres doctores y doctora, que nos van a acompañar y que nos van a ilustrar sobre algunas situaciones que se vinculan en el desempeño de su profesión. Nos acompañan hoy la doctora Estefaní Viroga, profesora adjunta de Clínica en Ginecología del Hospital Pereira Rosell, también profesora adjunta en Farmacología y Terapéutica. También nos acompaña Juan Pablo Gesuele, pediatra, neonatólogo, profesor adjunto en Neonatología de la Facultad de Medicina, y el doctor Leonel Brioso, profesor titular de Clínica Ginecotológica de Facultad de Medicina, jefe del Departamento de Maternidad del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell, presidente de Iniciativas Sanitarias. Con ellos tres vamos a compartir esta noche de reflexión. Tienen algo más en común, acaban de ser reconocidos junto a otros profesionales con un premio dado por el Ministerio de Educación y Cultura y la Academia Nacional de Medicina, vinculado un poco a esta temática que tiene que ver con el estudio de las desigualdades socioeconómicas en el riesgo de prematurez y restricción del crecimiento fetal durante el control efectivo de la pandemia de COVID-19, junto a otros profesionales que hoy no nos cabían en la mesa, pero es muy interesante poder también hablar de estos reconocimientos y de las trayectorias de quienes están con nosotros. Presentados los invitados, presentaremos muy sucintamente el tema con riesgo de apasionarnos un poco porque es algo que realmente nos atrapa. Y sobre esto quisiera decir, quizá más desde mi métier, que tras de esta temática están muchos asuntos que tienen que ver con la reproducción intergeneracional de la pobreza. Un asunto que ha estado muy vinculado a la discusión política desde distintos espacios, no siempre con la profundidad necesaria, no siempre atendiendo realmente el ciclo que efectivamente define estos asuntos, muchas veces vinculado a lo fenomenológico, ¿no? A la observación específica de los hechos y no necesariamente de las causas, ¿verdad? Y por eso nos pareció muy pertinente traer la experiencia de ustedes a este asunto, porque creo que desde las disciplinas que ustedes se desarrollan y en la actividad profesional que ustedes se desarrollan, hay explicaciones muy importantes para que la sociedad conozca, ¿no?, en toda esta idea. Por eso, en este primer bloque, en el tiempo que nos queda, queremos una primera reflexión sobre estos asuntos que vinculan desigualdad, pobreza, el derecho a una vida plena, ¿no?, de quienes van naciendo en este mundo. Vamos a arrancar por Estefaní para que nos brinde su primera reflexión en el asunto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, creo que desde el punto que a mí me compete como obstetra, venimos trabajando hace un tiempo una idea de que aquellas pacientes que transcurren su embarazo o la edad reproductiva en situaciones vulneradas en todos sus derechos, ¿sí?, van a repercutir directamente en los resultados neonatales. Existe suficiente evidencia que una mujer vulnerada en sus derechos va a tener resultados neonatales adversos. Como vos nombrabas la publicación reciente, ahí lo demostramos, ¿no? En el sector público de asistencia hubo más riesgo de prematurez y restricción de crecimiento por la crisis generada por la pandemia COVID-19 que en el sector privado. Una vez que nosotros tenemos, quizás lo explica mejor Juan, ¿no?, un niño producto de prematurez o restricción de crecimiento, ese niño va a estar expuesto a complicaciones a largo plazo
como enfermedades crónicas, ¿sí? Diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces hace un tiempo venimos manejando la idea de la transmisión de las enfermedades crónicas en estos contextos, ¿sí? Para eso existe una explicación más científica y más biológica. Podemos hablar de la epigenética, que es la modulación de la expresión génica sin cambios del ADN, ¿sí? Pero se termina convirtiendo en un círculo vicioso. Después estos niños van a ser productos de desalimentación, de diferentes enfermedades. Quizás estas niñas luego se embarazan y van a repetir este ciclo de enfermedades. Porque ahí también entran los logros sociales, ¿verdad? Exacto. Cómo entran en la autoestima y en la construcción del proyecto Exacto. de vida, ¿no? El fracaso escolar, ¿no? Sí, es un círculo vicioso. ¿Juan? Sí, la impresión que nos queda a nosotros, por lo menos viéndola desde nuestro lado, que llegamos tarde. Cuando nace un niño prematuro, con restricción, estamos en un momento ya tardío y ya transcurrió un proceso que es muy difícil de desandar, ¿no? Es la impresión que tenemos. Como decía Stephanie, Leonel nos empezó hace un tiempo a trabajar en esto, de la epigenética, a reflexionar sobre este punto. Y nosotros desde la práctica diaria tratamos de tener estrategias para evitar que esas modificaciones que se pueden haber generado, esa predisposición que tienen estos niños a sufrir estas enfermedades, se modifiquen con conductas nuestras, ¿sí? Entonces esto requiere un abordaje integral, que es muy difícil, porque ese me parece ese gran problema que tenemos. Nosotros podemos intervenir durante la internación, resolver ciertas cosas, evitar ciertas complicaciones y lo que fuese, pero sabemos que a largo plazo debemos contar con una intervención continua en el tiempo para romper ese ciclo. Que es una intervención que no necesariamente además es sanitaria. Es que no es sanitaria. Intervención integral. Es que no es sanitaria. Generalmente no es sanitaria. Nosotros una cosa, un ejemplo, tratamos siempre que los niños que tienen restricciones, por ejemplo, fomentar la lactancia paterna. Sabemos que el pecho es el mejor alimento para estos niños, que no se alimenten con fórmulas. Pero también quisiéramos que cuando lleguen a la etapa escolar tengan buenos programas de salud para evitar que esa predisposición a la obesidad los deje obesos después. Eso nunca lo logramos. Los marcamos, decimos que estos niños tienen riesgo, los ponemos dentro de ciertos programas, pero los niños se van perdiendo los programas de seguimiento casi no están existiendo y todo el esfuerzo que hacemos como que se va perdiendo en el tiempo. Entonces, la reflexión siempre nos queda, bueno, ¿cómo actuamos? Pero es una actuación que es en conjunto. Entonces, por esa sensación de que estamos tarde, ¿no? Por lo menos nosotros sentimos eso. Leonel. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, un gusto estar acá. Desde el punto de vista académico, como dijeron Stephanie y Juan Pablo, hay suficiente evidencia. Hemos construido además un cúmulo de evidencias a nivel nacional que ha sido reconocido con el Premio Salud Pública. Estamos muy orgullosos de eso, de que lo que planteábamos con respecto a la incidencia de las crisis sociales sobre los resultados perinatales es realmente así. No descubrimos la pólvora, pero sí sistematizamos un cúmulo de evidencias que tienen una fuerte traducción en la necesidad de políticas públicas para revertir este efecto. Claramente, el efecto de las crisis sociales, económicas, psicológicas, como las que vivimos en el primer periodo de la pandemia, cuando todavía no había habido infecciones, repercutió de manera diferencial en las mujeres del subsector público embarazadas, provocando un aumento de la prematurez y la restricción, y no así en el sector privado. Eso es un elemento, es un dato de la realidad que creemos que tiene que traducirse en políticas públicas. Ese dato ya evidencia de por sí que hay un corte socioeconómico en este asunto, ¿no? ¿O hay otra forma de interpretarlo? Creemos que claramente el corte que se da es con respecto a un sector socioeconómico con menos capacidad de resiliencia frente a las crisis. Que, por otro lado, no descubrimos la pólvora porque todo lo que han hecho en el ámbito de las ciencias sociales va en esta dirección también. Quizás es el primer elemento que en lo biológico se ve tan claro en el proceso reproductivo. Eso te iba a decir, te iba a comentar de que de una manera o de otra me parece que como evidencia es algo muy contundente porque es muy tangible, pero además por la gravedad del asunto, porque yo quisiera encadenar de que este rendimiento diferencial del sector público y del sector privado interviene sobre esto que yo había planteado hoy al principio del derecho a una vida plena, en términos de lo que decía Juan y lo que decía Estefanía al principio. Bueno, estamos hablando de un recorte en las posibilidades de esas personas, ya constatado en su nacimiento prácticamente y en los primeros días de su vida, en sus posibilidades de desarrollo. Digo porque esto después lo aborda la política mucho después y le busca explicaciones puntuales, responsabilidades, la culpa de quién o la culpa es tuya,
¿no? Y un conjunto de cosas que se caen encima cuando en realidad se desconoce esto, lo cual hasta hace quizás unas décadas vivía en el mundo de la opinión, pero hoy no vive en el mundo de la opinión. Digo, estamos hablando de evidencia contundente que demuestra que el derecho a la vida está recortado por sector social. Y por lo menos muy influenciado, ¿no? Muy influenciado. La buena noticia de todo esto es que todos los procesos biológicos que Estefanía explicaba también de la epigenética son reversibles, justamente con políticas sociales que saquen a esos niños, aún con el estímulo epigenético de la prematurez o de la restricción, de los ámbitos de pobreza. Entonces, más importante todavía es desarrollar en estos sectores políticas públicas con discriminación positiva para revertir este efecto que vivieron in útero. Eso también está bastante claro y visto acá en Uruguay, los estudios de Martel en Impasa con los prematuros, ¿no? Aquel prematuro que nacía, el hogar donde fuese, impactaba mucho sobre su desarrollo. O sea, no solo que le pasó en su vida perinatal, las complicaciones, sino al hogar donde va, el estímulo que tiene, el apoyo familiar que tiene, impacta sobre su desarrollo. Y creo que va en este camino. Nosotros, revisando previamente el tema, en el mundo hay bastante bibliografía con respecto a esto. Y es bastante esclarecedor que en países ricos la pandemia no afectó. De hecho, hubo hasta menos prematuros que antes. En países pobres fue exactamente al revés. El Uruguay parece como ese mix en el cual, bueno, tenemos un sector que funciona como un país pobre y un sector que parecería funcionar como un país rico. Y bueno, son cosas que tenemos que mirar más de cerca, ¿no? Muy interesante esto que están planteando. Vamos a hincarle más el diente ahora en el segundo bloque, tratando de entrarle un poco a esta idea de qué evidencia, de qué tipo, sobre qué cosas, cuando hablamos de problemas que se desarrollan después a lo largo de la vida, de qué problemas, ¿no? y cuáles son las consecuencias de esos problemas. Eso lo vamos a ver en el segundo bloque de Último Bondi. En unos minutos ya volvemos con ustedes. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre, apoyá Caras y Caretas. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando hoy sobre la relación entre la salud y la crisis social, o la salud y la pobreza, o la salud y algunas de los problemas que nos trae la desigualdad social en la que vivimos, y estamos compartiendo con distintos profesionales del área de la salud sobre su experiencia profesional y también sobre el conocimiento académico. Queremos hacer énfasis en este bloque en muchas de estas cosas que se plantearon en la introducción, de las cuales, como yo decía hoy, hace un tiempo eran asunto de opinión y hoy tienen prueba científica. Y bueno, hablamos de cómo se transmiten las enfermedades crónicas, hablamos de desventajas, por decirlo de alguna manera, a las que se enfrentan en la vida a partir de situaciones del inicio. Hablamos del contexto social, ¿no? Eso tan esquivado muchas veces por las políticas públicas que aplican sobre el asunto concreto cuando se encuentra, pero después lo abandonan en su trayectoria de desarrollo, y con eso no solamente se pierde la oportunidad de enderezar esa situación, sino que además se invierte en algo que después no se continúa. Bueno, comenzamos por ahí. Bueno, yo retomando un poco lo que dijeron anteriormente, que dijo Leonel de la ventaja que tenemos de la reversibilidad de la epigenética, y como Juan hablaba del estímulo en los prematuros, el embarazo, a pesar de ser un periodo de tiempo corto, uno puede modificar también todo el ambiente socioeconómico y cultural donde se desarrolla el embarazo y evitar que esos cambios epigenéticos se transmitan al feto. Entonces, siempre hablamos de que cuando pensamos en
en el desarrollo posterior de los niños tenemos que incluir desde el inicio a la mujer en edad reproductiva y a la mujer embarazada para empezar a instaurar cambios. Hay evidencia, muchísima evidencia, ¿no?, que trata de sistematizar. Hay estudios que valoran la violencia. Incluso desde antes del embarazo. Incluso desde antes. Digo porque muchas veces cuando hablamos de política de primera infancia se ve al niño y el resto nació en una lechuga y a partir de ahí... Pero, exacto. No, la evidencia habla de la edad reproductiva de la mujer como ventana de oportunidades y obviamente los 9 meses del embarazo. Pero la evidencia se ha ido... como siempre los científicos van fraccionando para tratar de abarcar todo, pero hay estudios que hablan de cómo la violencia basada en género genera cambios en la traducción epigenética en esa madre, el hambre, vivir en zonas de contaminación, el área del país donde viva, el nivel educativo. Hay evidencia que sobra para mostrar que esos cambios, no porque a los científicos nos gusta ver el nombre molecular del cambio, pero sí existe la evidencia y es reversible, eso es como lo importante. Sí, continuando con esto, es cómo podemos nosotros identificar qué está pasando, dónde, qué puede suceder y cómo podemos irlo, por lo menos disminuyendo la complicación a largo plazo. Era un poco el ejemplo que yo traía con la lactancia materna. Ese es un ejemplo. Pero sabemos que hay otros sistemas que también están afectados. Una cosa también nos preocupa mucho es que en el sector público, como el trabajo que publicamos lo marca, ha habido un aumento en la prematuridad. Entonces, tenemos más prematuros. Esto es un problema porque si bien ha mejorado... ¿Ese aumento de la prematurez es un efecto pandémico, como quien dice? Y bueno, en el trabajo nuestro, en la comparación sí lo es. Más o menos las cifras están en alrededor del 10%, 12%. Es más o menos, por lo menos en el Pérez-Rosell, lo que tenemos de prematuros. Y ahí hay un problema que cuanto más prematuro es el niño, más chance tenemos de tener, obviamente, muertes y también complicaciones neurológicas a largo plazo. Estos niños son pasibles de tener complicaciones neurológicas a largo plazo. Algunas que son muy evidentes, otras que no lo son tanto. Entonces nos pasa también de que no solo es lo que no vemos, sino lo que más nos rompe los ojos son esos niños prematuros que quedan con secuelas neurológicas a largo plazo. Eso tiene mucho que ver con los problemas de rendimiento educativo que después vemos. Después uno viene y dice las pruebas PISA que hicieron, evaluaron esto y que después cuando uno entra a mirar bien, en realidad el problema no era público o privado, sino el barrio donde estaba la escuela. Sí, eso sin duda. Sin duda. Sin duda. Eso, sabemos que existen... Nosotros estamos acostumbrados a ver como lo grosero, ¿sí? El niño que tiene una lesión severa, neurológica, ¿no?, que son los que vemos en Teletón, pero hay cosas más finas, alteraciones del desarrollo que son más finas, sutiles, no se notan tanto. Más sutiles, que tienen que ver con cosas que pasaron en el útero, previo al nacimiento o durante su periodo neonatal, que se van expresando con el correr del tiempo. Y siempre entender de que estos niños no solo afectan a su salud, sino la de toda su familia. Y cuando el contexto de pobreza y no se puede sostener a estos niños, es realmente un problema. Entonces, como decía Stephanie, ¿cómo desandar ese camino? Y yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos todos, ¿no? ¿Qué estrategia podemos tener? Que debe ser sin duda multisectorial, que debe impactar en muchos lugares, pero es una estrategia obviamente de país, ¿no? Es muy interesante esto que decís porque yo he escuchado mucho hablar y teorizar sobre cómo arreglar la pobreza con educación y en realidad podríamos invertir el problema. ¿Cómo arreglar la educación eliminando la pobreza, por ejemplo? Podría ser una hipótesis plausible de que si realmente mejoráramos sustantivamente los contextos donde se crían los niños, los problemas educativos podrían aliviarse, por lo menos, ¿no? Uno no piensa que vayan a desaparecer, pero a veces se encuentra teorías de causalidad a nivel social que son realmente místicas, ¿no? Digo porque quienes hemos trabajado con asuntos de pobreza imaginamos caer con un programa educativo nuevo, pero no vemos dónde va a mejorar el asunto en el momento, ¿no? Una cosa es la sociedad en el largo plazo, pero la vida de las personas que transcurre, ¿no?, en estos inmediatos parecería que viene por ahí. ¿Puede ser? Tal cual. Creo que el corolario de esto que estamos hablando es que si llegamos a intervenir ya cuando está concretado el daño, llegamos tarde. Y por lo tanto el diseño de las políticas, que tienen que ser, como decía Juan Pablo, políticas de Estado, que deben abarcar a todos los partidos y a los gobiernos, a todos los gobiernos que puedan pasar, tienen que ser políticas del embarazo y de primera infancia que busquen una mater-paternidad responsable, porque también está el tema de que es la mujer embarazada y el entorno donde está, y ahí la promoción de la paternidad responsable es uno de los temas principales en los derechos sexuales y reproductivos que queremos plantear. Está bastante instalado en nuestro país el tema de primera infancia,
Nosotros creemos que hay que desconstruir eso y plantear que con la primera infancia llegamos tarde y hay que ir desde el embarazo y más, desde la edad reproductiva. Porque la mujer en edad reproductiva, invertir en la mujer en la edad reproductiva, por así decirlo, sí, tiene el doble dividendo de invertir en la mujer como ser humano e invertir en la infancia, porque es la mujer la que tiene bajo sus hombros la responsabilidad de la maternidad. Y en un país como el nuestro, que crece fundamentalmente en sectores vulnerados en sus derechos, esto es doblemente importante, porque si no hacemos esto como política de Estado, en 30, 40 años la carga de enfermedad crónica, por estos mecanismos que explicamos, va a ser tal que ningún sistema ni de seguridad social ni sanitario va a poder bancar una carga de enfermedad tan importante a nivel poblacional. Entonces, para aquellos sectores que están preocupados por el tema de la seguridad social, yo te iba a decir eso, ¿no? Porque estamos conversando tanto el tema de la seguridad social y pasándole esa mochila a los gurises que van a nacer, y en realidad no estamos, hay un porcentaje importante de esos niños que ya sabemos, ¿no? No sé si son la mayoría, pero del orden del 40% nacen en el primer quintil de ingresos. Exacto. Por lo tanto, en realidad, nuestra hipótesis de que nos paguen la jubilación con su buena productividad, nosotros mismos no estamos haciendo mucho por eso. Es una trampa solitaria, vamos. No estamos haciendo mucho por eso. Ahora, hay una parte de esto que me parece bien interesante, que uno dice, ¿y por qué con tanta evidencia no podemos pensar diferente? O no podemos hacer... Y bueno, creo que entramos en el asunto de cuánto el contexto define, ¿no? Puede ser. Y claro, cuando vas a una cosa donde el contexto define tanto, entras en una discusión de economía política mucho más compleja, que no se arregla, o sea, o distribuís, ¿verdad? Y entonces para todos aquellos que no quieren distribuir, mejor no hablar de estas cosas, o hablar del fenómeno, del chiquilín que nació con bajo peso y no sé, qué mala suerte, ¿no? Es una ecuación que nunca entra ahí. O la madre tiene la culpa, claro, ¿no? Es la madre. Hay una discusión que nunca entra, son los costos directos e indirectos de este tipo de problemas, ¿no? Los costos directos e indirectos de la prematuridad en el Uruguay no están calculados. Es un problema, ¿no? Porque seguramente sean bastante elevados. Los costos directos e indirectos de proponer que niños sean obesos después, seguramente tengan accidentes coronarios. ¿Hay estimaciones de esos costos en otro lado? Sí, hay, sí. ¿Son importantes? Son importantes. Porque estos niños son niños de largo aliento, que gastan mucho por ellos y que además inhabilitan a su familia a seguir produciendo. Esto está bastante demostrado en muchos lugares. De hecho, muchas políticas públicas se focalizan en la inversión para evitar los daños generados por ciertas enfermedades. Nosotros aquí en Uruguay tenemos algunas, las pesquisas neonatales que hacemos, buscamos enfermedades metabólicas, ¿no? Todo para evitar que se concreten enfermedades y que también tienen un costo económico. Cuando damos vacunas, muchas de las discusiones en las vacunas son, está bien, cuántas vidas podemos salvar, pero cuánto podemos ahorrar vacunando. Estos son costos que uno lo mira y en las discusiones de salud nunca entran, por lo menos en este punto no entran, pero al Uruguay seguramente le va a salir muy caro no atender ciertos problemas porque a largo plazo no va a salir caro. ¿Y por qué no entran estas discusiones? No sé. Porque cada uno discute su yo creo que sectorialidad. entran. O sea, hay momentos que entraron. Yo en una vida anterior que tuve, que justo tuve en el gobierno Mujica, esta discusión entró y nosotros propusimos invertir en esto y se creó el programa Uruguay Crece Contigo. Un programa que tuvo un impacto notorio ya antes en el gobierno en la última intendencia de Marcos Carámbula en Canelones. Canelones Crece Contigo, Uruguay Crece Contigo, basado en la experiencia del Chile de Bachelet, de Chile Crece Contigo, y eso durante los años que se evaluó tuvo un impacto importante. La inversión social y económica en el embarazo y la primera infancia rinde muchísimo, y los resultados son muy tangibles rápidamente. Incluso en un periodo electoral se puede llegar a demostrar cómo si uno invierte en el embarazo y la primera infancia tiene buenos resultados. Ni que hablar a largo plazo, como lo han estudiado, por ejemplo, los países escandinavos, que invierten casi el 60% de lo que invierten en la persona durante el periodo del embarazo y la primera infancia, ¿no? Eso claramente tiene un impacto. Lo que ocurre es que para hablar de esto hay que tener una noción de responsabilidad social y de solidaridad que alrededor de esta mesa, con un programa de Más Igualdad, es fácil de plantearlo, pero sí, cuando hablamos de Maya Oro es mucho más difícil de poder conceptualizarlo. Sí, evidentemente es un asunto que escapa a la dimensión sanitaria y que nos mete directamente en la perspectiva política. Bueno, ya para meternos en la perspectiva política vamos a irnos a un segundo corte para volver en el tercer bloque
planteando algunas ideas de qué hacer, ¿no? Que tienen un poco esto de decir, bueno, desde esta reflexión, desde la experiencia valorada, de lo que han hecho otros países, de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Habría como un conjunto de hipótesis a plantear, ¿no? Como por lo menos para hacer política basada en evidencia, sostenida, ¿no? En la continuidad de la construcción del conocimiento, con una cierta simbiosis entre lo que se estudia y lo que se ve. Ya volvemos en el tercer bloque de Último Bondi. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi. Continuamos trabajando sobre esta idea de vincular los asuntos de salud con los asuntos sociales y nos vamos, como acostumbramos, a esta parte donde queremos discutir, queremos proponer, queremos reflexionar sobre propuestas de política, ¿no? Es decir, bueno, hemos identificado un conjunto de problemas, hemos visto que existe evidencia contundente, mucha de la cual me parece muy interesante después repasar con cuidado porque va a las bases, ¿no? de muchos mitos que existen en la sociedad que se han construido para explicar y autoconsolarse sobre las situaciones de injusticia social y que tienen base, ¿no? En asuntos que deberíamos reparar en ellos y que la política debería reparar en ellos. Yo les hacía algunas preguntas difíciles, ¿no? Sobre por qué con tantas cosas no llegamos a poner esta discusión arriba de la mesa y ahora lo que les voy a pedir es que tiren ideas para poner arriba de la mesa porque esto es una forma de poner las ideas arriba de la mesa como para poder seguir pensando, ¿no? Cómo mejorar esta situación, esto que decía Lionel hoy de Proyecto País, ¿no? Esto es una discusión que trasciende a los partidos políticos, se habrán hecho esfuerzos de distinta naturaleza, nadie arregló este problema, es un tema de agenda sí o sí, se nos viene de la mano de la seguridad social, pero se nos viene de la mano de los derechos humanos con mayúscula y del derecho a la vida y a tener un proyecto de vida, ¿no? Que eso es una de las cosas que poco entra en la discusión económica muchas veces, ¿no? Si, ¿cuál es el derecho a tener un proyecto de vida, ¿no? De quienes tienen que vivir así o las opciones que aparecen que no siempre son las más felices y lo hemos visto mucho en la maternidad adolescente y en un conjunto de cosas donde esto está debilitado. Pero bueno, la hora de las propuestas. Bueno, nosotros hemos discutido y siempre, ¿no? Uno quiere tener la solución al problema, no sé si la tenemos, pero dentro de las cosas que hemos pensado, el control obstétrico, nosotros tenemos un buen control obstétrico como país, se cumplen ciertas metas y hemos logrado muchísimas cosas con el control obstétrico. Pero hoy en día, a nivel país y a nivel región, el control obstétrico es universal, como que todas las embarazadas fueran las mismas, como que todas las mujeres vinieran del mismo lugar, entonces a todas le pedimos la misma cantidad de estudios, las mandamos porque por meta hay que mandarla al odontólogo, al nutricionista, como quien llena un checklist. La raviolera. Ahí va. Y eso en su momento fue una medida que estuvo muy buena y que tuvo un impacto importante, pero ahora hay que afinarla, entonces nosotros creemos que quizás en el control obstétrico deberíamos hacer una clasificación de riesgo de estas mujeres, de estas usuarias que deciden tener un embarazo para afinar así lo que ella precisa. Capaz que no todas las embarazadas precisan ir al nutricionista y capaz que otras lo precisan mucho más que aquellas que no lo precisan. Capaz que, o por el simple hecho, porque existen algunas medidas políticas como algunas embarazadas se les da un aporte económico que es irrisorio de todas maneras, ¿no? Pero la prenatal que dicen las pacientes, y es también para estas sí, para estas no, sin discriminación,
de potenciales riesgos, de si tiene, no sé, 4 hijos, dónde vive, qué come, qué no come, si este embarazo fue producto de violencia o no fue producto de violencia basada en género, ¿no? Hoy en día tenemos el carnet obstétrico, que tiene una cantidad de cuadraditos para llenar, que no incluyen nada de esto. Que lo llenamos porque si no a nivel de las metas asistenciales es un problema administrativo, pero cuando uno va a analizar esos datos, no podés discriminar las mujeres que necesitaban otro tipo de cuidado para su embarazo, y eso es un problema. Entonces, poder valorar el riesgo y separarlo en mujeres más vulneradas, menos vulneradas, sin estigmatizar, obviamente, es como un lugar que podríamos fácilmente arrancar. Juan. Yo estoy de acuerdo totalmente. Es algo que sería hasta continuar, ¿no? En la vida de los hijos, de las madres y demás. Se ha invertido mucho dinero en algunos puntos. Invertimos mucho en tecnología, por lo menos en el cuidado neonatal, se ha invertido dinero, pero no es la solución. O sea, nosotros podemos abatir la mortalidad, podemos abatir algún tipo de enfermedades, mejorar. De hecho, creo que hemos mejorado en el último tiempo. Hemos trabajado más en conjunto con los obstetras. Se ha mejorado el control del embarazo en la parte pública, eso ha mejorado. Entonces, la pandemia lo dejó en stand-by porque si bien las cifras son más o menos lo mismo, ¿no? En cuanto al número de controles, no hay diferencias significativas, pero solamente la calidad de esos controles decayó, y esto solamente también lo veamos en los resultados. Entonces, la impresión que siempre nos queda es esa, es que una política tiene que ser continuada en el tiempo. Y nosotros lo que hacemos son intervenciones puntuales. Tenemos, por lo menos desde nuestro punto de vista. O sea, hay un concepto, se ha construido un concepto de trayectoria informacional, por decirlo de alguna manera, en las políticas públicas, el carnet obstétrico, el carnet del niño después y demás cuestiones, pero no necesariamente hay intervenciones de políticas que atiendan la globalidad del asunto, ¿no? Fue un primer punto que estuvo buenísimo para arrancar, ¿no? Porque pasamos de no tener nada a tenerlo. Bienvenido. Ahora hay que avanzar en que no alcanza con tener el carné como trámite. Hay que detectar las situaciones e intervenir, porque ahora cuando vamos a intervenir hay un montón de cosas que están totalmente por fuera del resorte del sistema de salud. Si la persona vive en un rancho sin un baño o sin cocina, la otra vez abordábamos el problema del derecho a la cocina y cuánto tiene que ver con eso, con la adecuada nutrición. El sistema de salud lo único que hace seña de humo. Sí, pero existió y algunos tipos de programas o conjunción de programas que respondían a esto. Uruguay Creció Contigo fue uno. Programa de seguimiento de niños de alto riesgo, eso iba a trabajar mucho las intendencias, con el Ministerio de Vivienda en su momento, se con el PIT-CNT con FUCBAN, se refaccionaban casas de prematuros, por ejemplo. Para el invierno se conseguía electricidad donde no había, hasta se llevó a hacer calles en Canelones. Me acuerdo de un caso de Los Cerrillos que tuvimos, que la intendencia le pavimentó la calle para llegar a la ambulancia. Uno puede, si junta políticas públicas focalizadas, resolver algún tipo de problema. Yo creo que no todos, pero muchos sí pueden resolverlo. Y me parece que lo que está faltando es eso. Y esas trayectorias se van como cortando. Está la trayectoria de la mujer con su carnet obstétrico, termina acá, empieza la de su neonato, termina el neonato, se va al pediátrico, del pediátrico se corta acá. Está todo muy fraccionado y realmente creo que el sistema como tal no reconoce la necesidad de las personas que son particulares y por eso no responde con lo mismo a todos. Y hay gente que lo necesita y gente que no. Me parece que ese es un poco... No hay igualdad. Me parece un poco eso lo que pasa, ¿no? A todos le aplicamos la misma receta. Sí, históricamente nosotros como profesionales de la salud estamos muy comprometidos con este tema. De hecho, el que inventó el término ginecotocología, que es nuestra especialidad, fue el profesor Augusto Turén, que fue el que creó el concepto de la obstetricia social, que no es más que lo que estamos hablando alrededor de la mesa. Nosotros como médicos y el equipo de salud todo, de las parteras, psicólogas, asistentes sociales, que formamos un equipo, tenemos la capacidad operativa de detectar esta propuesta, generar intervenciones y controlar que se cumplan. Podríamos hacerlo si cambiamos la percepción de las obligaciones del sistema de salud para con la reproducción. Yo creo que ese es el gran paso que tenemos que dar en el sistema sanitario y el gran paso que tenemos que dar como equipo de salud de comprometernos con estas cosas y no decir, bueno, son situaciones que no se pueden modificar, porque en realidad sí se pueden modificar. Y si las modificamos, lo que hacemos es revertir estos efectos biológicos que empiezan con la vida fetal. Entonces, si valdrá la pena desestructurar la forma en que ejercemos nuestra profesión y hacerlo en base a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Eso es una cuestión concreta, es grande, pero es concreta que podemos hacer.
y concomitantemente con eso desarrollar políticas focales desde el Estado que, como decía Stephanie, mantengan la universalidad de las prestaciones, pero cuando se identifican problemas, que todo el Estado intervenga como un solo puño, digamos, sobre esas situaciones para poder revertir esa situación, ¿verdad? Ahora, continuamente hablamos del Estado, ¿no? Del Estado regulando, del Estado prestando servicios, ¿no? Ustedes vienen mucho de traer lo de lo público, ¿no? Sin embargo, en las discusiones, ¿no?, sobre pobreza, en las discusiones sobre la cuestión social en general, hay otras opiniones, ¿no? Obviamente quizás nosotros compartimos un poco esta idea de lo público y por eso estamos dando esta vuelta, pero ¿es posible pensar que desde el mercado pueda haber algún tipo de solución de esta naturaleza? ¿Cuál es la racionalidad para intervenir acá que podría tener la sociedad desde otro lugar que no fuera lo público? ¿Es posible? Yo creo que el mercado, no porque no va a sacar nunca un dividendo económico que le de corto plazo, inmediato, ¿no? O sea, sí puede haber alguna intervención desde la caridad o del sector de gente multimillonarios que tienen posibilidades de hacer pruebas, digamos, ¿no?, como fundaciones internacionales, pero creo que esto es una tarea típicamente del Estado y de lo público, y nosotros nos identificamos con eso porque trabajamos en eso y porque dedicamos nuestra vida a eso. Si hubiera otro camino, yo creo que yo apostaría a eso. Yo creo que el Estado lo puede hacer por la cuestión de beneficio, o sea, no tiene que hacer su rol, pero si el mercado existiese y pensase, hiciera cuentas, también lo haría. Probablemente. Porque lo que sale esto no está medido, realmente. Lo que sale en no tener gente que trabaje porque no aporta la seguridad social, que después vas a tener que aportar vos, el aumento de la delincuencia, no sé, me parece que si el mercado pensase, yo si fuera mercado diría, bueno, hay que buscar una solución a esto porque tampoco puedo yo vivir así. Y vuelvo y repito, en el Uruguay una cosa que nos pasa, que el trabajo que hicimos le puso números. No existe este tipo de información sistematizada para la toma de decisiones. No existe, nos pasa a diario, nosotros que trabajamos en la academia, de intentar tener números país para la toma de decisiones. Sobre cualquier política en salud hay que tener números claros para sentarse seriamente a discutir. A veces eso es difícil. Pero yo creo que la inversión, esto sale carísimo. Si no se invierte acá, te va a salir mucho más caro allá. Me parece que están demostrando en otros lugares. No sé por qué queremos inventar nosotros algo diferente. No sé. Me parece muy importante esta reflexión porque yo trato de llevar las cosas a este lugar de la reflexión sobre lo público, porque muchas veces la gente no tiene posibilidad de analizar con información relevante y sustantiva, con evidencia, con opinión científica, un conjunto de estas cosas que yo digo viven en el mundo de la opinión, ¿verdad? Y me parece importante ver esto porque realmente nuestro futuro está en juego en esto. Hay una perspectiva de derechos que en general siempre queda en un segundo plano porque la perspectiva económica se impone, porque estamos muy acostumbrados a dejar que la economía defina por arriba de la política en el fondo, y la cuestión de los derechos de estas personas que vos decís, ¿no? Porque cuando uno dice no van a tener una buena productividad en su desempeño en el mercado, bueno, el primero que lo va a padecer es él, ¿no? Él y su familia, ¿no? Que no va a tener el sustento suficiente, ¿no? Y todo eso queda restringido a un asunto individual. Y preguntaba esto del mercado porque me parece interesante lo que vos decías, ¿no? De cómo si la sociedad pudiera reflexionar sobre este asunto, podría encontrar un camino, sí, desde la sociedad civil que no fuera el Estado para intervenir en esto, que sería por lo menos no sentenciar negativamente la inversión en políticas públicas, ¿no? Porque hemos sido permeados todos por este discurso de cuántos impuestos que pago para tener que soportar a este sector pobre, deficitario. O sea, y en realidad cuando uno empieza a escarbar un poco, resulta que las víctimas del asunto no son los que estamos poniendo, ¿no? Y capaz que nosotros somos un poco más victimarios de lo que creemos en nuestros juicios de valor sobre los demás y en ponernos como con esas histerias sociales que nos aquejan cuando tenemos que pagar un pesito más acá y un pesito más allá, que podrían terminar en robustecer estas políticas, que muchas de ellas, comparto una cosa que decías vos, yo creo que se han desplegado soluciones para todos los problemas, lo que no necesariamente son suficientes, ¿verdad? Y adecuadas, pertinentes, oportunas, y que en realidad
si con todo lo que se sabe hoy pudiéramos volver a dar esta discusión sin que alguien del lado de enfrente armara un escándalo por los 3 pesos más que va a pagar de impuesto, capaz que teníamos una solución feliz, incluso para la seguridad social de él, después de su queja. Pero bueno, muy agradecido por esto da para mucho. Los vamos a volver a llamar seguramente a ustedes, a algunos de sus integrantes de los equipos que trabajan en esto, que por suerte existen y son muchos, porque precisamos continuar estas discusiones y precisamos continuar algunas de las líneas que se abrieron hoy acá, que algunas ya venían de otros programas, ¿no? Hablábamos de nutrición, hablamos del deseo de tener hijos, ¿no? De las políticas públicas y la demografía, de otros tópicos que hemos tratado en otros programas con los que tratamos de hacer este ciclo de política. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Esto es Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo igual.